sábado, hermanos. Nuevamente estamos aquí congregados en este humilde lugar que el Señor ha preparado para reunirnos. Y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes en esta humilde iglesia sobre la cual el Señor tiene preparado para compartir su palabra. Y hoy en esta mañana vamos a estudiar lo que dejó pendiente hace 2 semanas atrás, donde hablamos de la imagen de la bestia. Y mostramos la semana pasada, hace 2 semanas atrás, cómo se formará la imagen de la bestia. Hoy vamos a estudiar si esa imagen de la bestia se formará o si ya se ha formado. Así que los voy a invitar a que nos postremos de rodillas para pedir la dirección de Dios y que sea Él quien nos ayude en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, nos postramos de rodillas en este lugar para estudiar tu palabra. Y te suplicamos que nos puedas hacer ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, para que nos anime, para que nos motive a seguir avanzando. Te rogamos y te suplicamos que a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, venga a enseñarnos toda esta verdad. Nos convenza de pecado, nos redarguye y nos prepare para estar de pie en aquel glorioso día. Por eso, Señor, te pedimos que nos acompañes, pues todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 A nosotros, hermanos, se nos ha dado una orden. Y esa orden es la que viene en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, hablando de este mensaje que se nos ha dado: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí en el versículo 9 se nos da una amonestación. Primero, de proclamarle al mundo, porque dice que este tercer ángel, que es una representación de unos mensajeros que se les mira volando, es decir, que van con presteza, que van con rapidez, anunciando a gran voz la inminente adoración a la bestia
y la inminente adoración a la imagen de esa bestia. Y se les mira predicando que no reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano. Por eso a nosotros se nos ha dado este mensaje de predicarlo, de anunciarlo, de proclamarlo, de mostrárselo al mundo. Por eso se le mira en el cielo volando por en medio, una señal de proclamación. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar que esta imagen está unida con la primera bestia. Cuando vemos nosotros cómo es que se formará, nos dice la mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos, donde ella hace dos preguntas. Primero nos dice: ¿pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará la imagen? O sea, primero, ¿qué es la imagen de la bestia? Y luego, ¿cómo se formará? Yo no sé si ustedes saben, pero el conflicto de los siglos se realizó en 5 etapas. No es de que salió el conflicto de los siglos en un solo tiempo. El conflicto de los siglos se vino desarrollando desde 1850 y quedó formado completamente el conflicto de los siglos en 1911, cuando salió la última edición. Cuando ustedes van a mirar al conflicto de los siglos, tuvo 5 etapas. Primero, se le llamaba la gran controversia entre el bien y el mal. Y ese libro comenzaba con esa guerra en el cielo entre Cristo y Satanás o Lucifer. Y era un librito muy pequeño. Después salió una segunda edición y ya le fueron agregando más citas del espíritu de profecía. Posteriormente, en 1888 salió una 4ª edición del conflicto de los siglos. Y en 1888 aparece esta cita. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Esta cita, desde 1888, aparece en el conflicto de los siglos. Y para 1911 ya quedó armonizado lo que hoy en día nosotros repartimos como el conflicto de los siglos. Después de 1911, mientras la mensajera del Señor estaba viva, ya no salió ninguna otra edición. Hoy en día la organización ha mutilado este libro, El conflicto de los siglos. La organización ha sacado un libro que es un reemplazo del conflicto de los siglos, que ahora se llama La Gran Esperanza. Este libro del conflicto de los siglos tiene 42 capítulos. Y el librito de La Gran Esperanza no tiene ni la mitad de los capítulos que tiene este libro del gran conflicto. Le han quitado todos los textos donde habla del papado, donde habla de Martín Lutero, donde habla de la imagen de la bestia, donde habla de la bestia de 2 cuernos. Todo eso se lo ha quitado la conferencia. Han mutilado al profeta. Y en 1888 está saliendo esta pregunta:
Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. Y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando nosotros estudiamos a el papado, nosotros vamos a mirar que el papado vino a su existencia por el desarrollo de la apostasía. Miren lo que dice ahora el conflicto de los siglos, página 438. Dice, cuando la iglesia primitiva, ¿cuál es esta iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia de los apóstoles. Cuando la iglesia primitiva se corrompió. ¿Qué es corromperse? Corromperse es apartarse de la verdad. ¿Y qué significa apartarse de la verdad? Apostasía. Eso significa. Eso quiere decir que ¿desde cuándo comenzó la apostasía? Desde la iglesia primitiva. Ya Pablo lo había mencionado. Pablo lo había dicho en Hechos capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de vosotros. Y luego dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos, es decir, de entre la misma iglesia, se levantarán hombres que pervertirán al rebaño. Así que la apostasía viene desde la época de los apóstoles. ¿Cómo creen ustedes que enfrentaron la apostasía los apóstoles? Nosotros miramos aquí en la pantalla este diagrama donde vemos cómo surgió la apostasía. La apostasía ya nos dice que viene ¿desde cuándo? Desde la iglesia primitiva. Así que, ¿qué nombre se le da a la iglesia primitiva en la Biblia? ¿Qué nombre se le da a esa iglesia primitiva? Éfeso. Así que la apostasía viene desde la iglesia de Éfeso. Esa apostasía, que significa corromperse o apartarse de la fe, comenzó en los tiempos de los apóstoles, llegó a su máxima expresión en el 538, cuando llegó el periodo de la iglesia de Tiatira, cuando se estableció el hombre de pecado, o como le llama Daniel, la abominación que traerá desolamiento. Esta abominación es un término que se le utiliza de algo que Dios aborrece, porque este sistema, el papado, sale del pozo del abismo. Sale del pozo del abismo. Ya se le acabó la batería. Así que miramos que entonces la apostasía viene desde los tiempos de los apóstoles. Y miren cómo trabajaron los apóstoles. Conflicto de los siglos, página 42. Los apóstoles, ¿qué dice aquí?
Los apóstoles se opusieron ¿a quiénes? Miembros de la iglesia. ¿O cómo es eso que los apóstoles se están oponiendo a los miembros de la iglesia? ¿Por qué es que se están oponiendo a los miembros de la iglesia? Porque se habían apartado de la verdad, porque habían caído en apostasía. Por eso los apóstoles se opusieron, estaban en contra de los miembros de la iglesia que estaban prefiriendo el paganismo, las doctrinas del paganismo que estaban entrando en la iglesia, que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Y ahora miren a quienes se opusieron. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios. Les hago la pregunta, ¿Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia? Sí. Sí, pero los apóstoles estaban de acuerdo con el actuar de Ananías y Zafira. No, se opusieron a Ananías y Zafira. ¿Les dio igual lo que hacían Ananías y Zafira? No. Dieron la voz de alerta y dejaron registrado en Hechos capítulo 5 lo que le ocurrió a Ananías y Zafira por parte del apóstol Pedro, porque no estaban de acuerdo con el actuar de ellos. Sigue diciendo, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores. ¿Cómo les llama a Ananías y Zafira el conflicto de los siglos? Engañadores. Y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían estos, ¿qué dice aquí? Seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo. Vamos a buscar en la Biblia en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de los apóstoles? Porque esto lo escribió Pablo primeramente para su tiempo y luego lo escribe para nuestro tiempo. Aunque la mensajera del Señor dice que los apóstoles y profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Primero, ¿qué orden se nos da ahí? Que no nos unamos. Que no nos unamos. ¿Con quiénes? El yugo desigual con la esposa, el esposo, amistades, amigos. Y en términos general está hablando a la iglesia. A la iglesia. No nos unamos en yugo desigual con los que no creen igual a nosotros, con los que no piensan igual a nosotros, con los que no adoran igual a nosotros. En la sencillez del evangelio, no se unan con ellos. Por eso los apóstoles es que ¿se acuerdan la cita que leímos? Donde dice, no podían estos seguir unidos.
no podían seguir unidos. A los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero ¿qué dice el conflicto de los siglos, página 42? Pero al cesar aquella persecución, se adhirieron a esta conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Les hago la pregunta: ¿cómo es que entró Satanás a la iglesia primitiva? La persecución. ¿Cómo es que entró? Los incrédulos. Por medio de los incrédulos. La Biblia nos dice que la iglesia iba creciendo. En el primer sermón que dio Pedro dice que se convirtieron 3,000 y la iglesia iba creciendo. La Biblia dice que los apóstoles seguían predicando y luego se convirtieron otros 5,000 más y la iglesia iba creciendo. Pero dentro de toda esa iglesia que iba creciendo, iban entrando hombres medios convertidos. Y esos hombres medio convertidos traían dentro de ellos Paganismo. el paganismo. Y mientras ellos traían el paganismo, tanto la iglesia iba creciendo, y en los tiempos de los apóstoles, los que eran fieles empezaron a disminuir, porque era más grande el número de los paganos semiconvertidos al cristianismo que fueron ganando terreno. Cuando se hacían los concilios en las iglesias, cuando los fieles eran muchos, no dejaban entrar al paganismo. Pero cuando los semiconvertidos eran más, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, nosotros hacemos un concilio o hacemos una reunión aquí en la iglesia. Y si somos ahorita Medios. que estamos aquí, nosotros todos estamos en un mismo pensamiento, vamos a llegar a la unidad. Pero cuando seamos muchos, si el voto de la mayoría propone cambiar lo que por tanto tiempo hemos preservado, ¿quién va a ganar? La mayoría. Eso fue lo que ocurrió aquí. Conforme iba creciendo la iglesia, los fieles fueron quedando pocos y los semiconvertidos fueron aumentando. Y en los concilios empezaron a adherir el sistema del paganismo. Y las iglesias se fueron corrompiendo y fueron entrando en la apostasía. Por eso miren lo que nos sigue diciendo.
¿Qué dice el conflicto de los siglos? Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que no hay unión entre... 2 Corintios. Aquí lo dice. ¿Verdad, Corintios? ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿cuál es la orden? Salir en medio de ellos. ¿En medio de quiénes? Incrédulos. De los incrédulos. Otra palabra, otro pronombre para incrédulo. Apóstata. O apóstata. Otro pronombre para incrédulos. Inconversos. Inconversos. Otro pronombre para incrédulos. No convertidos. Nominales. Nominales. No convertidos. Que salgamos entonces ¿de dónde? De la apostasía. Esa es la orden. Sal de en medio de quienes, de ellos, de la apostasía. Sal de en medio de ellos. Se lo escribió a los apóstoles y ahora nos los repiten a nosotros. Sal de en medio de ellos, de la apostasía. La apostasía de estos primeros cristianos los llevó a estar de parte del papado, la apostasía. Los llevó a recibir al papado. Ahora, si la imagen de la bestia va a seguir el mismo camino, la apostasía de nuestro tiempo nos va a llevar a adorar a la imagen de la bestia. Por eso el mensaje es salir de en medio de ellos. Sal de en medio de la apostasía. Sepárate de los que están en apostasía. Sepárate de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Sal de ahí. Dice la mensajera del Señor. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. Ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. ¿Hay unión, hermanos? ¿Puede haber unión? ¿Sí? ¿O no? No debe de haber unión. Puede, pero si nos unimos, ¿quién va a ganar? Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. ¿Hacia dónde nos lleva la unión de la luz con las tinieblas? A la apostasía. Nos lleva a apartarnos de la verdad. A tal grado que cuando esa unión nos va a llevar a cauterizarnos la conciencia, no nos va a hacer entender lo errado. Y lo que está errado nos va a hacerlo mirar con menos importancia. Miren lo que sigue diciendo. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar ¿a quién? A tan crecido número de discípulos de Cristo. La gran mayoría. La mayoría. Ya los fieles eran poco y ahora la mayoría de cristianos semiconvertidos o convertidos a media eran mayoría. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo ¿a qué? Perseguir. A perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Eso está pasando. Fíjense aquí la contradicción, ¿eh? Primero, cuando los apóstoles estaban vivos,
ellos no permitían que entrara la apostasía en la iglesia, porque eran fieles portaantorchas, defendían la iglesia, sabían muy bien la orden que Cristo les había dado. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, cuida del rebaño. Sabían muy bien lo que Pablo les había dicho, cuiden el rebaño. Entonces ellos cuidaban el rebaño. Pero cuando la mayoría de semiconvertidos se duplicó, ahora las cosas se invirtieron. Los semiconvertidos perseguían a los fieles hijos de Dios. Ahora vino la persecución y seguían unidos. No, estaban separados. Estaban separados. Por eso dice aquí, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos, ¿cómo le llama aquí? ¿O en qué se convirtieron esos cristianos? En apóstatas, porque se apartaron de la verdad. Estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros, ¿quiénes? Semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Les hago la pregunta, ¿no es lo que está pasando en la actualidad? ¿No es lo que estamos viviendo? Por eso, para que se forme la imagen de la bestia, tiene que venir primero la apostasía. Y el resultado de esa apostasía será la formación de la imagen de la bestia. Miren lo que dice aquí. Tras largo y tenaz conflicto, ¿cuántos? Los pocos que permanecían fieles. ¿Qué ocurrió con estos pocos? Resolvieron. ¿Qué resolvieron, hermano Oscar? Romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. ¿Qué decidieron hacer? Apartarse. Romper toda unión. Romper toda unión. Les hago la pregunta. Si a nosotros nos hubiera tocado vivir en esta iglesia primitiva, ¿de qué lado hubiéramos estado? Porque lo mismo que hacemos hoy es lo mismo que haríamos aquí. Amén. Es lo mismo. Porque el mismo concepto que tenemos hoy es el mismo concepto que tendríamos aquí. Y la misma manera de pensar que pensamos ahorita es la misma manera de pensar que tendríamos aquí. Aquí nosotros miramos a un grupo de fieles cristianos. Unos en las cruces, otros estando listos para ser devorados por los leones. Les hago la pregunta, ¿quién los llevó ahí? ¿Quién los llevó ahí? Los dos tienen razón. La apostasía y la verdad. Para ellos era más valiosa la verdad, aún así tuvieran que ir a la muerte. Pero fue la apostasía, la unión entre la iglesia y el Estado, lo que los llevó a estar en esta situación. Por eso les hago la pregunta, ¿a dónde nos va a llevar esta apostasía? A lo mismo. Nos va a llevar a vivir exactamente lo mismo. A lo mismo. Ahora yo les hago la pregunta. Estos hombres y mujeres y niños y jóvenes que están aquí, ¿decidieron quedarse con la iglesia apóstata?
¿qué decidieron hacer? Apartarse. Apartarse. Y son pocos. Y son pocos. Dice aquí, y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué entonces es que se separaron? De la apostasía, de los apóstatas y de la iglesia apóstata. Porque querían ellos obedecer la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así, ¿qué cosa? Un ejemplo. Un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. ¿Saben ustedes que lo que nosotros hacemos es ejemplo también para otros? Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. ¿Estaban dispuestos a la unidad? Sí, pero ¿preferían ellos la unidad cueste o a pesar de la apostasía? Los verdaderos cristianos preferían la unidad, aún así esa unidad pervirtiera la verdad. No, preferían ellos estar mejor separados y en guerra que unidos. Ahí está clarito. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Dice el conflicto de los siglos 382. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Así que, ¿qué se introdujo a la iglesia? El paganismo. Les hago la pregunta, ¿se ha introducido a la iglesia el paganismo en la actualidad? La nominal, sí. ¿Saben ustedes que nosotros hablamos de la apostasía de la iglesia adventista? Pero ¿saben ustedes que todas las demás iglesias también están hablando de apostasías que hay en sus iglesias? Por ejemplo, en la iglesia evangélica, algunos evangélicos están hablando de que en sus iglesias hay apostasía. Los pentecostales están hablando de que en sus iglesias hay apostasía. Los mormones están hablando de que en sus iglesias hay apostasía. Los testigos de Jehová están hablando de que en su iglesia hay apostasía. En todas las iglesias hay apostasía. Porque la Biblia dice que primero tiene que venir la apostasía y luego el hijo de perdición tiene que aparecer nuevamente. Así que tiene que venir una apostasía universal en todas las denominaciones. Porque esa apostasía lo que va a hacer es traer una separación. Y de esa apostasía el Señor va a sacar de esas iglesias caídas a muchos a la verdad. De esa apostasía. Por eso la apostasía es parte de la profecía y Dios lo permite para separar al trigo de la cizaña,
a los peces buenos de los peces malos y tener una sola iglesia, un solo pueblo. La apostasía produce una separación. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La mayoría de las iglesias. Les hago la pregunta: ¿nuestra iglesia tiene la misma forma que tenía en 1844 a 1863? No, ya adquirió una nueva forma. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Qué hicieron estos que le siguieron a los apóstoles? Rebajaron las normas e introdujeron en puestos de cargos en la iglesia a los semiconvertidos. Y esos semiconvertidos que adhirieron a la iglesia, el paganismo disfrazado de cristianismo. Y eso trajo como resultado la corrupción de la iglesia. Costumbres y prácticas. Para ellos, ¿qué era más importante? Para los apóstatas, Aumentar el número. aumentar el número. Para ellos solamente eran números. Hoy les hago la pregunta: ¿no es lo mismo Sí. en número? Sí. Jamás. Y el resultado de ese número, dice, fue que una ola de paganismo anegó o entró a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez más, que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. ¿Se dan cuenta cómo lo mismo que ocurrió en el pasado tiene que ocurrir en el presente? Y así es como se formó el papado. Dice aquí esta cita: que vamos a leer. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 48. La mensajera del Señor nos dijo que debemos de estudiar cómo se formó el papado para saber cómo se formará la imagen de la bestia. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, ¿qué predijo? La La gran apostasía.
que había de resultar en qué cosa. En el establecimiento del poder papal. Así que, ¿cómo se formó el papado? De la apostasía. Entonces, la mensajera del Señor nos dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, ¿qué dice aquí? Perdió el espíritu y el poder de Dios. Yo les hago la pregunta: ¿una iglesia apóstata puede tener el poder y el espíritu de Dios? No. Entonces yo les hago la pregunta: ¿la iglesia actual está en apostasía? Sí. Y si está en apostasía, les hago la pregunta: ¿está el espíritu de Dios ahí? No. Y si no está el espíritu de Dios ahí, El espíritu de Satanás. ¿quién está ahí entonces? El espíritu de Satanás. Entonces no es el espíritu de Dios el que está dirigiendo. Ahora, pásame el librito, hija, o déjame ver aquí, mejor para que lo lean acá. Voy a buscar un libro para que lo lean ustedes mismos. Y vamos a mirar unas citas hablando de esos lugares acá, acerca de esos lugares donde no está la presencia de Dios. Y ver si podemos estar ahí. O ver qué es lo que pasa. Acá. A los falsos pastores. Este es el librito de primeros escritos. Sí, leímos la semana pasada. Dice aquí la mensajera del Señor: me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino, tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está sellada para ellos. No pueden leerla. Ya está sellada, está sellada. No pueden leerla. No pueden discernirla. Una vez que hayan tomado la decisión. La verdad de Dios está sellada para ellos, no pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es el reposo del séptimo día, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábulas. Vi que esos profetas eran como las zorras del desierto. No han subido a las brechas, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Cuando los ánimos se agitan y comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera más fácil de lograr su objeto y calman el espíritu de los indagadores a una costa de cambiar su propia posición.
La luz ha resplandecido sobre muchos de estos pastores, pero no quisieron reconocerla y han cambiado su posición unas cuantas veces para eludir la verdad y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían. Vamos a mirar una cita acá. Donde habla, donde nos menciona precisamente a nosotros. Miren lo que dice. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se le mostró a la mensajera del Señor? Aquellos que creen. Me fueron mostrados, ¿quiénes? Aquellos Aquellos. ¿Quiénes son estos aquellos? que creen poseer. ¿Que creen? ¿Qué cosa? Poseer. Poseer. ¿Qué poseen? El último mensaje de misericordia. El último mensaje de misericordia. Otro pronombre para este título, el último mensaje de misericordia. Mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Otro pronombre para este último mensaje de misericordia. Santuario. ¿No es la verdad presente? La verdad presente. Entonces le fueron mostrados a aquellos que pretenden tener la verdad presente. ¿Y qué dice ella? Y la necesidad. Y la necesidad que tienen de estar separados de quienes, de los que están bebiendo, ¿qué cosa? Diariamente nuevos errores. Vi que ni quienes, vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. ¿Quiénes ya hicieron esta práctica antes? La iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva decidió no corromperse con la apostasía. ¿Y por qué es que el Señor nos manda a no participar de la apostasía ni participar de esas reuniones? Porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Les hago la pregunta, ¿es bueno asistir a esas reuniones? ¿Por qué no es bueno? Es veneno. ¿Puede haber unión entre la luz y las tinieblas? ¿Entre Cristo y Belial? No, no puede. ¿Qué dice aquí? La influencia. ¿Qué es una influencia? Es algo que te contagia. Influye. La influencia es algo que ves, algo que sientes, Te atrae. algo que te atrae, y esa influencia te puede ayudar para bien o te puede ayudar para mal. Cuando Dios dio la orden a Adán y a Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva comieran de ese árbol? Influencia. La influencia. La influencia. ¿Cómo influyó la influencia en esa decisión? En dudar. Primero, ¿qué tuvo que hacer Eva para poder comer de ese árbol?
Primero tuvo que llegar a ese lugar. Ya ese lugar. Primero tuvo que llegar al lugar. Dijo ella, voy a ver el árbol, a ver qué pasa. Una influencia. Llegó ahí al árbol y empezó a mirar el árbol. Sigue trabajando la influencia. La influencia entró primeramente por los ojos, lo que estaba mirando. Después lo contempló. Pero está trabajando la influencia. Está trabajando un espíritu ahí. Lo miró. Y luego viene el sentir. Porque sintió que era algo bueno para comer. Sintió. Entró el sentimentalismo. Las emociones. Y luego habló el pastor. ¿Quién es el pastor de ese sermón? Satanás. Satanás es el pastor de ese sermón, que está registrado en Génesis 3 del 1 al 6. Oh, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está el pastor dando su sermón. Y entra y sigue trabajando la influencia. Los pastores apóstatas de los que estamos hablando aquí. Pero ¿cuál fue el primer error de Eva? Acercarse, ir a esa reunión. Por eso la mensajera del Señor dice que cuando Dios le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, era no solamente no comerlo, no ir a ese lugar, ni siquiera de tocar al árbol. Precisamente aquí, ¿cuál es el mandamiento? Primero lo leemos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Cuál es el mandamiento ahí? No os unáis. Ese es el mandamiento. No os unáis. ¿Cuál es el mandamiento en Adán y Eva? No comáis. ¿Y cuál es el mandamiento aquí? No vayáis. ¿Por qué? Porque la influencia influye mucho. Por eso dice, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente ¿en qué cosa? En la libertad. En la libertad con que Dios nos emancipó o nos creó, y regocijarnos en la verdad. Amén. Y ahora mírenlo, una parte de la personalidad de Dios, de su carácter. ¿Qué dice aquí? Les hago la pregunta, ¿Dios siente? Sí. ¿Dios piensa? Dios siente, ¿qué cosa? Desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. ¿Por qué creen que Dios se enojó con Adán y Eva? ¿Y por qué creen que Dios los expulsó del huerto del Edén? ¿No fue por desagrado? Sí.
Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar Obligados a ir. obligados a ir. Sin estar obligados a ir. Porque a menos que se nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. ¿Cuál es la única razón o motivo que uno puede ir a tales reuniones? A predicar la verdad. Para predicar la verdad, para dar el mensaje, para presentar la verdad y desenmascarar el error. Si no, miren lo que ocurre. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan de este hombre que se lo tragó el pez? ¿Quién era? Jonás. ¿A dónde fue Jonás? Iba a Nínive. ¿Y cómo era Nínive? Una ciudad. ¿Se enseñaba el error? Sí, ¿Se vivía en el error? sí. Pero ¿por qué Dios permitió que llegara ahí? Para que diera el mensaje. Para dar el mensaje, solamente amonestar. Aquí es de igual manera. ¿Protegió Dios a través de sus ángeles a Jonás mientras estuvo esos 40 días ahí en Nínive? Dice, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre quienes, sobre nosotros. ¿Qué le ocurrió a Adán y a Eva cuando fue a esa reunión? Especialmente a Eva. ¿Qué le ocurrió cuando fue a esa reunión? ¿Qué le ocurrió a su ángel? Se apartó de él. El ángel se apartó de ella. ¿Qué ocurre a los que van voluntariamente a estas reuniones donde se enseña el error? El ángel se aparta de ellos. Dice, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. ¿Se puede contaminar nuestra luz? Cuando se contamina esa luz, son los primeros pasos hacia la apostasía. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Por eso les hago la pregunta. Hablando de cómo se forma la imagen de la bestia. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue
el papado. ¿Cuál fue el resultado de esa apostasía? El papado. Pero ¿cómo se formó el papado? Cuando la iglesia buscó el apoyo del poder civil, se formó el papado. ¿Cómo se formará entonces la imagen de la bestia? Cuando la iglesia busque el poder civil. Yo les presenté hace 15 días cómo la política en la actualidad, ¿qué está buscando? El ayudo del poder de la iglesia. Estaba yo mirando y leyendo el libro que se llama Las dos repúblicas del hermano Alonso Trevier Jones. Y cuando yo estaba leyendo ese libro de cómo es que Constantino llegó a ser el emperador de Roma, antes de Constantino habían varios emperadores que dominaban Roma. No solamente era un solo emperador, eran varios emperadores. En el tiempo de Constantino, él tenía problemas con otro emperador. Este otro emperador se llamaba Ceciliano. Y estaban luchando por el poder de Roma. Constantino, para ganar adeptos, buscó el apoyo de la iglesia para ganar adeptos y poder él solamente gobernar a Roma, con la única condición de que cuando Constantino llegara al poder de gobernar solamente él solito a Roma, él le devolvería a las iglesias lo que los otros emperadores les habían quitado, que eran sus templos que les había quitado el Estado. Y cuando yo estaba leyendo eso, de cómo Constantino buscó el apoyo de la iglesia, me acordé de cómo hoy los políticos están buscando el apoyo de la iglesia. El que se está postulando nuevamente para ser presidente de los Estados Unidos está buscando el apoyo no solamente de una iglesia, sino de todas las iglesias, tanto de las iglesias evangélicas como de la iglesia católica. De todas las iglesias está buscando apoyo. Y una de las cosas que ha dicho Donald Trump es que él les va a regresar el poder a las iglesias. Nosotros sabemos que le está haciendo propaganda a la iglesia católica. Y en este atentado que ha tenido recientemente Donald Trump, acerca de esa bala que le dio en la oreja, le están atribuyendo ese milagro a la Virgen de Fátima. En el año 321, Constantino se puso de parte de una iglesia que ya para ese entonces se llamaba la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes qué significa católica? Universal. Universal. ¿Y saben ustedes cómo es que se llegó a formar esta Iglesia Universal?
acá les voy a mostrar cómo se formó la Iglesia Católica. Aquí nosotros tenemos un mapa. ¿Dónde comenzó la Iglesia cristiana? Aquí es donde comenzó. En Jerusalén. Ahí comenzó la Iglesia cristiana. Pero ¿dónde dice la Iglesia Católica que comenzó el cristianismo? Ellos dicen que comenzó en Roma. En Roma. La Iglesia cristiana comenzó en Jerusalén. De Jerusalén salieron los predicadores y se levantaron centenares de iglesias. Y aquí miramos todas las iglesias que se levantaron. Todas las iglesias que se levantaron eran como nosotros estamos ahorita. Cada iglesia se gobernaba a sí mismo. Pero se comunicaban entre ellas. Se comunicaban entre ellas. Había iglesias en Chipre, en Siria, en Mesopotamia, en Cilicia, en Capadocia, en Galacia, en Bitinia y el Ponto, en Licia, en Panfilia, en Asia Menor, estaba Éfeso, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Había iglesia en Macedonia, en Tracia, en todas había iglesias. Y en todas estas iglesias había un anciano. Estos ancianos posteriormente fueron llamados obispos. Cuando había un problema, todos los ancianos se reunían y hacían un concilio. Por eso encontramos el concilio de Éfeso. Encontramos el concilio de Nicea. Y todas las iglesias se reunieron. Dentro de estas iglesias vinieron creciendo dos pensamientos. Un pensamiento es que todos los hermanos somos iguales. Que en lo que nos diferenciamos es en los oficios solamente. Pero todos somos iguales y nadie tiene más valor que otro. La otra corriente era lo contrario, que no todos somos iguales y que hay rangos en la iglesia y que esos rangos se tienen que respetar. La jerarquía ganó porque la apostasía entró a la iglesia y la mayoría no convertidos fueron adoctrinados por estos maestros o ancianos apóstatas y colocaron la jerarquía en la iglesia. Estos obispos o ancianos lograron reunir a todas las iglesias que tenían ese pensamiento de las diferentes localidades, y a esa unión de todas las iglesias le colocaron el nombre de católica, que significa universal. Todas las iglesias estaban unidas. Era una iglesia universal de todas. Por eso cuando llegamos al 321 con Constantino,
Constantino se fue con la iglesia universal, la más grande. Y se fue en favor de la iglesia católica. Hubo un grupito pequeño que no se unió a esa iglesia universal, a la iglesia católica. ¿Saben qué los diferenciaba de la iglesia católica? El día en que ando hoy, el sábado. Porque la iglesia católica universal decidió adorar en domingo. Mientras que los que no se adhirieron a la iglesia universal se mantuvieron fiel a la palabra adorando en sábado. Y entonces Constantino, La visión de Constantino. para ayudar a la iglesia católica, porque se los había prometido Sí. que si se colocaban de parte de Constantino, él les devolvería todo lo que le quitaron. Y encontramos que Constantino edicta una ley, lo que se llama como la primera ley dominical, adorando a Dios en el día del sol, en el domingo. Entonces ahora los católicos empiezan a perseguir a los sabáticos. Es exactamente lo mismo que ocurre y que está ocurriendo hoy en día. Se está buscando nuevamente el poder y la ayuda de la iglesia universal, de la iglesia católica. Nosotros sabemos que Melanie Trump es católica y es devota de la Virgen de Fátima. Donald Trump, en reverencia y respeto por la iglesia católica, le llevó flores a Juan Pablo II, Que también tuvo una tocada. manifestando su respeto y devoción por la iglesia católica. ¿Saben qué es lo que me sorprende? Que este suceso que le pasó a John Vance es el suceso que le va a pasar a muchos adventistas. ¿Saben que él no era católico? Él era evangélico, Se convirtió, ¿no? pero se reconvirtió al catolicismo. Y saben ustedes que van a haber muchos adventistas que van a guardar el domingo. Sí. Es una reconversión. Y saben ustedes que ahorita están trabajando para convertir a Trump en católico también. ¿Saben ustedes que ustedes buscan en el internet grupo de oraciones católicos para convertir a Trump? Y ahí hay una asociación que ora por Trump para su conversión. Cuando se levantó esta nación, ¿de dónde venían huyendo y de quién venían huyendo? Iglesia católica. Venían huyendo de este sistema. De este sistema venían huyendo. Y ahora, ¿quién gobierna Estados Unidos?
Por eso cuando nosotros, hermanos, miramos, yo les recomiendo que leamos este libro. Los mensajes de los tres ángeles de 1893. En el contexto de 1888. Y ahí el hermano Alonzo Trevier Jones. ¿Quién fue Alonzo Trevier Jones? Alonzo Trevier Jones es recordado porque él fue a debatir la ley del senador Blair en el Senado acerca de las leyes dominicales que comenzaron en 1880 y que estaban vigentes para 1888. Siguieron esas leyes en ciertos estados hasta 1895. En 1893, el hermano A.T. Jones, en una conferencia general, por eso le llama Boletín de la Conferencia General, de 1895, dice: la imagen de la bestia. Sin duda comprendemos bien que toda enseñanza, sin importar quién la presente, debiera formar parte del mensaje del tercer ángel. A mí se me ha asignado presentar esta particular faceta del mensaje del tercer ángel, que se relaciona específicamente con las profecías relativas a la bestia y a su imagen, así como a la obra que van a realizar. Esta noche comenzaremos el tema que continuará en las lecciones sucesivas. En el estudio de hoy, todo cuanto pretendo es exponer la situación, presentar la evidencia. Las argumentaciones vendrán después, una vez establecida la evidencia del caso. En el tiempo asignado para esta noche, no será posible exponerlo de forma abarcante, sino solamente lo que se relaciona con el asunto de la imagen de la bestia. En la próxima lección prestaremos atención a lo relativo al propio papado, a la bestia. Dice aquí: no es preciso que me esmere en dar una definición detallada de en qué consiste la imagen de la bestia. Todos sabemos bien que es el poder de la iglesia recurriendo al gobierno, al poder civil. Sigue diciendo: hoy comenzamos leyendo Apocalipsis 14:9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Miren lo que estaba ocurriendo en 1893. Hemos llegado ¿a dónde? Fuerte pregón. Así que, ¿qué estaba comenzando a sonar en 1893? Fuerte pregón. El fuerte pregón. ¿No es así? Estamos en esa parte de la profecía, en la imagen de la bestia. ¿En dónde estamos ahorita entonces? En la imagen de la bestia. En la imagen de la bestia. Ahorita estamos en ese periodo de tiempo. Estamos aquí. Ajá. Ahora miren lo que sigue diciendo. Hasta ahí se ha cumplido la profecía. Por supuesto, en el asunto de la imagen de la bestia, quedan aún muchas cosas por venir en su cumplimiento pleno. Pero todo lo que resta, ¿qué es lo que queda en el cumplimiento pleno? Persecuciones, milagros seductores. ¿Qué se le atribuye a lo que le ocurrió a Donald Trump? Un milagro.
milagros. Están diciendo por ahí, pastor, que supuestamente el 2025 se van a manifestar más los espíritus de los muertos, o sea, familiares. Sí. Lo que escuché. Eso van a ser milagros, ¿no? Sí, ya se va a empezar a manifestar lo que nosotros esperamos, que dice la profecía, el espíritu de profecía, que se van a empezar a manifestar. ¿Qué es una de las cosas que hace esta imagen de la bestia? El espiritismo. ¿Y qué es una de las cosas que hace la bestia? También. Descender fuego del cielo. Hace descender fuego del cielo. Prodigios. Señales y prodigios. Milagros. Porque eso es un milagro. Cuando Dios presentó ese milagro poderoso a través de Elías ante los profetas de Baal, eso fue un milagro, que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Esta bestia de 2 cuernos va a ser milagro, dice, en presencia de la otra bestia. Y evento de los últimos días nos dice que nuestros seres queridos vendrán a visitarnos y apelarán a los sentimientos y a las emociones. No a un escrito está. Y eso influirá, ahí entra la influencia, y eso influirá cuando estos vengan a visitarnos, que son espíritus de demonios, a decirnos que traen mensajes del cielo, donde Dios ha declarado que ha cambiado el sábado por el domingo. Por eso dice el hermano Alonso Trevier Jones, estamos en esa parte de la profecía. Por supuesto, el asunto de la imagen de la bestia, quedan aún muchas cosas por venir. Y no es más que la consecuencia de lo que ya se ha materializado. Es simplemente el hablar y el obrar de la imagen, ¿qué dice aquí? Que ya se ha constituido. Que ya se ha constituido. ¿Saben qué es lo que tienen las 2 bestias? Las 2 bestias tienen boca. Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio boca a la primera bestia para que hablase blasfemias. Y a la segunda bestia dice que también se le da una boca como dragón. Es una imagen. Una imagen. Una boca sirve para hablar. ¿Qué significa el hablar en la profecía? Establecer leyes. Eso significa. Así que esta bestia, que forma la imagen de la bestia, habla. Y el hablar es hacer leyes. No tenemos, dice el hermano Alonso Trevier Jones, ahora que esperar ningún acontecimiento espectacular legislativo o gubernamental que cumpla esa parte de la profecía, puesto que la imagen ha sido ya establecida. Que ya estaba establecida en 1893. En ese tiempo. ¿Saben qué es lo que estaba ocurriendo en 1893? Todas las iglesias de los Estados Unidos estaban unidas. ¿Saben cómo se llama ese cuerpo de iglesias unidas? Se le llama, usted lo puede buscar en internet, se llama Alianza Evangélica. ¿Y saben desde cuándo viene esa alianza evangélica? Desde 1840. Está esa alianza evangélica en los Estados Unidos. En 1893, esa alianza evangélica es la que le pidió al Estado poner una ley dominical. Y el Estado formuló una ley dominical.
Por eso el hermano A.T. Jones dice, ya se ha constituido la imagen de la bestia. Es decir, ya las iglesias protestantes evangélicas han ido al poder legislativo para poner una ley dominical. Por eso dice el hermano A.T. Jones, no tenemos ahora que esperar ningún acontecimiento espectacular legislativo, porque eso ya ha ocurrido. ¿Qué dice aquí? Eso es asunto cumplido. Eso es asunto cumplido. Lo que venga en el futuro, en la legislación y en conflictos, luchas, revueltas y disturbios, junto a todo el mal que los acompaña, no es sino el resultado y consecuencia inevitable de lo anterior. Así que nosotros que estamos viviendo el resultado de lo que ocurrió en 1888. Acá vamos a mirar nosotros voy a colocarles este diagrama. Esta parte de aquí arriba es la apostasía del Estado. Y esta parte de acá abajo es la apostasía de la iglesia. Primitiva. De la iglesia primitiva. Tenía que ocurrir una apostasía en el Estado y tenía que ocurrir una apostasía en la iglesia. Tiene que ocurrir una apostasía en este Estado, en las leyes de este Estado, porque en las leyes de este Estado el principio es separación iglesia y Estado. Lo contrario es apostasía. La unión iglesia y Estado es apostasía. Cuando esta apostasía comenzó en el año 321 con Constantino, cuando unió la iglesia con el Estado, el resultado vino la formación del papado. Cuando la apostasía comenzó en el año aproximadamente 100, cuando murió el último apóstol, y culminó en el 538, el resultado vino a ser el papado. Unión, Estado, Iglesia. Resultado, persecución por parte de la iglesia papal. Pero la imagen de la bestia se tiene que formar igual que se formó la primera bestia. ¿Qué tiene que venir en los Estados Unidos? Una apostasía del Estado y una apostasía de las iglesias. ¿Cuál va a ser el resultado? La imagen de la bestia. Como resultado, ley dominical. Otro resultado, persecución de la imagen de la iglesia, de la imagen de la bestia. ¿Sobre quiénes viene la persecución? Sobre los fieles, como ocurrió con el papado. En 1888, miren lo que creían los adventistas. Intentaré plantear la cuestión de otra manera a fin de que se la pueda comprender mejor. ¿Hay algún tipo de legislación, alguna acción especial de este gobierno que debamos esperar como siendo el provisto cumplimiento de la profecía respecto a la formación de la imagen de la bestia? ¿Había una legislación en 1893? Sí, había una ley dominical.
¿qué es lo que hemos estado esperando todo este tiempo? Hemos estado esperando alguna legislación, algún movimiento o alguna acción del gobierno que signifique la imagen de la bestia. En eso hemos venido fijando nuestra atención todo el tiempo. Y ahora miren la pregunta que hace. ¿Continuamos ahora esperando eso mismo? ¿Y qué responde la audiencia? Ya no más. Ya no más. ¿Por qué ya no estaban esperando? Porque ya estaba establecido. Cierto, bien, tras haberse cumplido ya, ¿acaso no está incluido en ello todo lo que pertenece a la imagen de la bestia? Todo lo que ha de seguir después respecto a la imagen de la bestia y a su obra, ¿qué es sino la consecuencia de lo que tenemos ya ante nosotros? Reunamos ahora las tres cosas. Estuvimos esperando que se formara la imagen de la bestia. Posteriormente caerán las 7 últimas plagas y después la venida del Señor. ¿Qué dice el hermano A.T. Jones? La imagen de la bestia ya se ha formado. No es cierto. ¿No es cierto? La venida del Señor está en el futuro. Pero las 7 últimas plagas están entre ambas cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente gran acontecimiento en la historia de este mundo, de la humanidad y de la salvación? Las 7 últimas plagas. Siendo así, se impone que recapacitemos seriamente acerca del tiempo en el que estamos viviendo. ¿No os parece? Y ciertamente en cómo estamos viviendo. Les hago la pregunta. ¿No es importante ver cómo estamos viviendo? Ya para ir finalizando, dice, alguien en la audiencia le pregunta al pastor, ¿es necesario enmendar la Constitución? Y el pastor John responde, para nada, no tenemos ya Constitución, ha sido puesta a un lado. Se espera que demos esta advertencia al mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Cuál es nuestra advertencia a dar al mundo? La amonestación. Así que les hago la pregunta. ¿Ya se ha formado o se formará la imagen de la bestia? Ya se ha formado. Ya se ha formado. Ya se ha formado. Nada más que no ¿Qué? ganó el poder. Nada más que hay más cosas que tienen que ver con la imagen de la bestia. Muchos estados aquí en Estados Unidos tienen lo que se les llaman las leyes azules. Sí. Solamente que esas leyes azules están dormidas. Solamente necesitan ser despertadas. ¿Y qué comienza? La persecución. Por la tarde, si Dios nos lo permite, vamos a analizar lo que contenían esas leyes dominicales, que es exactamente un reflejo, porque esas mismas leyes están ahí, los principios están ahí, esas leyes están ahí.
¿En qué consistía esa ley dominical? Donde muchos adventistas del séptimo día fueron encarcelados. La libertad. ¿Sabían ustedes que cuando vino esta ley muchos adventistas fueron encarcelados? Sí, fueron encarcelados los adventistas del séptimo día. Viene en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, que fueron encarcelados los adventistas del séptimo día. Miraremos cuáles fueron los resultados. Todo el sistema aéreo, sistema terrestre, sistema marino, sistema de comercio, todo eso incluía esa ley. No había salidas terrestres en domingo, no habían mercados abiertos en domingo, no habían deportes en domingo, Se está viendo eso. no habían traslados marítimos en domingo. ¿Ustedes creen que esa falla mundial del sistema de Microsoft hace 2 semanas atrás fue solamente una coincidencia? No. No fue una coincidencia. Fue una prueba para cerrar a nivel mundial todo el sistema aéreo. Todo el sistema aéreo. Nadie salió en ese día. Se les violaron sus derechos, Libertad de conciencia. su libertad de conciencia, sus derechos de consumidor se les violaron. Todos estaban varados en los aeropuertos. Nadie salió, nadie despegó. Y no fue a nivel nacional, fue a nivel mundial. Eso constituía la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Por eso, hermanos, si hay un tiempo en el que tenemos que estar más agarrados de Cristo, es ahorita. Y si hay un momento donde tenemos que quitarnos de nosotros toda la vista que tenga que ver con lo humano o lo del mundo, es ahora. Si hay una cosa que tenemos sobre la cual que anclarnos en la actualidad, es que la salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo y nada más. Es hora de quitar nuestros ojos sobre constituciones, sobre iglesias, sobre pastores, sobre ministros, sobre ministerios. Es tiempo de mirar ahora a Jesús y solamente a Él. Como estábamos leyendo en la mañana en el conflicto de los siglos, es hora de agarrar nuestra Biblia y empaparnos de ella, de dedicarle tiempo a ella como hacía Martín Lutero, de obrar por Cristo y obrar por ella, por la Biblia. Ya falta poco, no es mucho, falta poco. Y el Señor ya está sellando a los que son suyos. El Señor ya los está sellando. Nosotros a veces pensamos que vamos a ser sellados en la ley dominical. Ese es el resultado del sellamiento. Ese es el resultado. Simplemente no vas a aceptar una ley dominical. ¿Por qué? Porque ya fuiste sellado. Ese es el resultado nada más. Es el resultado de lo que ahorita estás viviendo. En las pocas cosas fuiste fiel, en las muchas más grandes serás fiel. Si ahorita somos fieles en las cositas pequeñas, seremos fieles en las grandes.
Pero la otra parte es lo que dijo Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué va a hacer cuando corras con los que vienen a caballo? Por eso, hermanos, no importa cuántos seamos, el Señor no busca cantidades, el Señor busca hombres y mujeres fieles, dispuestos. ¿Cuántos eran los que estaban en el arca? 8. ¿Necesitó más el Señor? No. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tú has dicho, Señor, que los que estudian tu palabra y los que tengan esa comunión contigo, tú les mostrarás las cosas que están pasando a su alrededor y se prepararán. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, no solamente humanamente, sino espiritualmente. Ayúdanos a prepararnos en carácter. Ayúdanos a prepararnos en cuerpo. Porque tu palabra dice que tendremos que luchar contra el diablo, contra la carne. Y la Biblia dice que cuando ese tiempo llegue, habrá un grupo, un remanente, que vendrá el príncipe de las tinieblas, y ese remanente dirá, como dijo Cristo, viene el príncipe de las tinieblas y no hay nada de él en mí. Esa será la postura de tu remanente. Estarán preparados, pero sobre todo los encontrarás vestidos con el manto de justicia de Cristo, vestidos de ropas blancas, y les dirás: el que es fiel, siga siendo fiel; el que es santo, sígase santificando; el que es puro, siga siendo puro. Por eso, Señor, ayúdanos a avanzar por fe, colocando nuestra mirada en ti. Bendice a tus hijos alrededor del mundo. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Ahorita estamos reunidos, pero llegará el día en que cada uno en forma personal enfrentará la prueba. Tú esparcirás el rebaño, pero luego, en tu segunda venida, nos reunirás a todos y seremos una sola grey y un solo pastor. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.